La obstinación en la búsqueda de la victoria. Un análisis histórico-filosófico. El término obstinación evoca imágenes de una voluntad implacable, un deseo firme y casi inquebrantable de alcanzar un objetivo, incluso frente a la adversidad. Si bien la obstinación puede ser vista a menudo como un defecto, en el contexto de la consecución de victorias personales o colectivas, adquiere un matiz heroico, casi trágico, en la medida en que revela la profundidad del carácter humano. Pretendemos analizar la obstinación como un motor tanto de logros históricos como de desarrollo ético y filosófico. Raíces etimológicas y conceptuales. La palabra obstinación proviene del latín obstinatio, que a su vez deriva de obstinare, una combinación de contra, y stinare, ponerse de pie o posicionarse. Esta construcción lingüística sugiere una postura desafiante, una resistencia activa ante las fuerzas contrarias. Desde su origen, el concepto implica una lucha contra una fuerza externa, ya sea el destino, la oposición humana o las limitaciones personales. La obstinación ha sido tradicionalmente un tema ambivalente en la filosofía. Platón y Aristóteles, por ejemplo, la asociaron con un desequilibrio del carácter. Para ellos, el virtuoso no es obstinado, sino adaptable y guiado por la razón. Sin embargo, otras tradiciones, como el estoicismo, valoraron la obstinación cuando se alinea con la búsqueda de principios nobles y la superación de pruebas. Obstinación y virtud, una tensión filosófica. El estoicismo y la obstinación en el deber. El estoicismo, una de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigüedad, ofrece una perspectiva en la que la obstinación puede transformarse en virtud. Para los estoicos, la perseverancia, una forma disciplinada de obstinación, es esencial en la búsqueda de la excelencia moral. Epicteto, por ejemplo, sostiene que el verdadero filósofo debe ser inquebrantable como una roca frente a las tormentas de la vida. Esta obstinación no es egoísta ni caprichosa, sino una expresión de fidelidad a los principios superiores. Séneca amplía esta idea al destacar que la obstinación en la virtud es lo que permite al sabio resistir las tentaciones del poder, la riqueza y los placeres. En este sentido, la obstinación se convierte en un escudo contra la corrupción moral. No obstante, advierte sobre el peligro de confundir la verdadera fortaleza con la terquedad ciega, la cual carece de reflexión y puede llevar a la autodestrucción. Nietzsche y la voluntad de poder. En el pensamiento moderno, Friedrich Nietzsche introduce una perspectiva radicalmente distinta. En su filosofía, la obstinación se fusiona con la voluntad de poder, ese impulso fundamental que define toda vida. Nietzsche ve la obstinación como una forma de afirmar la vida y superar la mediocridad. Para él, la grandeza humana reside precisamente en la capacidad de imponerse sobre las limitaciones mediante una voluntad obstinada y creativa. El Übermensch nietzscheano encarna esta obstinación elevada. No busca la victoria en el sentido convencional, sino en la realización de su potencial más alto, enfrentándose incluso al nihilismo con una voluntad indomable. Desde esta óptica, la obstinación no es solo un medio para lograr victorias externas, sino una fuerza interna que redefine el significado mismo de la victoria. La obstinación en la historia. Figuras paradigmáticas. Alejandro Magno, la obstinación como conquista universal. Alejandro Magno es quizás uno de los ejemplos más emblemáticos de obstinación en la historia. Desde su temprana educación bajo Aristóteles, Alejandro desarrolló una visión grandiosa de la vida y una creencia inquebrantable en su destino divino. Su obstinación lo llevó a cruzar fronteras que ningún otro líder de su tiempo había imaginado, construyendo un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. La obstinación de Alejandro no solo se reflejaba en sus conquistas militares, sino también en su insistencia por fusionar culturas, algo revolucionario para su época. Sin embargo, esta misma obstinación lo llevó a decisiones que muchos consideraron imprudentes, como el cruce del desierto de Gedrosia, donde miles de sus soldados perecieron. Aquí vemos el doble filo de la obstinación. Puede conducir a la grandeza, pero también al desastre. Thomas Edison, la obstinación como innovación. En un contexto completamente diferente, Thomas Edison representa la obstinación en el ámbito de la innovación tecnológica.
Conocido por su famoso lema "No he fracasado, solo he encontrado 10.000 maneras que no funcionan", Edison encarna la idea de que la obstinación es esencial para la creatividad y el progreso. Su tenacidad inquebrantable en la búsqueda de la bombilla eléctrica revolucionó el mundo y redefinió los límites de lo posible. Sin embargo, la obstinación de Edison no estuvo exenta de críticas. Su negativa a abandonar el sistema de corriente continua en favor de la corriente alterna, defendida por Nikola Tesla, ilustra cómo la obstinación puede derivar en terquedad cuando se pierde de vista el bien mayor. Simón Bolívar, la obstinación por la libertad. Simón Bolívar, conocido como el Libertador, es otro ejemplo de cómo la obstinación puede moldear el destino de naciones enteras. Frente a innumerables derrotas, traiciones y exilios, Bolívar nunca abandonó su sueño de liberar a América del Sur del yugo colonial español. Su obstinación le permitió superar obstáculos aparentemente insuperables, desde las dificultades logísticas hasta la desunión entre las fuerzas independentistas. No obstante, como en el caso de Alejandro, la obstinación de Bolívar también tuvo un costo personal. Sus últimos años estuvieron marcados por el desengaño y la soledad, ya que sus ideales chocaron con las realidades políticas y humanas de la región que había liberado. Obstinación y ética. ¿Cuándo es justificable? Uno de los dilemas fundamentales asociados con la obstinación es su justificación ética. ¿Cuándo es la obstinación un acto de virtud y cuándo se convierte en un vicio? Desde una perspectiva utilitarista, la obstinación se justifica si conduce al mayor bien para el mayor número. Sin embargo, desde una perspectiva kantiana, su valor radica en la fidelidad a principios universales, independientemente de las consecuencias. En la práctica, la línea entre la obstinación virtuosa y la terquedad peligrosa es difusa. La historia está llena de ejemplos de líderes cuya obstinación los llevó tanto a victorias espectaculares como a desastres catastróficos. Esto sugiere que la obstinación debe estar guiada por la prudencia, un equilibrio entre la firmeza y la adaptabilidad. Manifestaciones culturales de la obstinación en diferentes tradiciones. La obstinación no es un fenómeno universalmente interpretado de la misma manera. Su valoración depende del contexto cultural y los valores predominantes en una sociedad. Analizar cómo distintas tradiciones la han conceptualizado nos ofrece una perspectiva enriquecedora. La tradición judeocristiana, la obstinación como fe y desafío. En la tradición judeocristiana, la obstinación puede interpretarse como un acto de fe cuando se vincula a la perseverancia en el camino de Dios. Por ejemplo, Job, el personaje bíblico que resiste las pruebas impuestas por Satanás, es un modelo de obstinación virtuosa. A pesar de perder su riqueza, su familia y su salud, Job se mantiene firme en su confianza en Dios, lo que finalmente resulta en su vindicación y restauración. Por otro lado, la obstinación también aparece en un contexto negativo en esta tradición. El faraón egipcio del relato del Éxodo endurece su corazón frente a las demandas de Moisés, encarnando una obstinación que deriva en la destrucción de su pueblo. Este contraste muestra que, para el pensamiento bíblico, la obstinación debe estar guiada por la rectitud moral y no por el orgullo o la necedad. La tradición oriental, obstinación como disciplina interior. En las tradiciones orientales como el budismo y el taoísmo, la obstinación adopta una forma menos combativa y más introspectiva. El budismo, por ejemplo, valora la persistencia en el esfuerzo correcto, uno de los aspectos del noble óctuple sendero. Aquí, la obstinación no es un enfrentamiento con el mundo externo, sino una resistencia a las propias pasiones y deseos que distraen del camino hacia la iluminación. Por su parte, el taoísmo de Lao se promueve la flexibilidad y la adaptabilidad como virtudes, pero reconoce que la firmeza es necesaria en momentos clave. En este contexto, la obstinación se concibe como la capacidad de adherirse al Tao, el camino natural, a pesar de las distracciones y las fuerzas que intentan desviarnos de él. La tradición griega, entre la ibris y la arete. En la mitología y la filosofía griega, la obstinación a menudo se encuentra en el centro de los grandes conflictos trágicos. La ibris, desmesura, de personajes como Aquiles en la Ilíada o Edipo en Edipo Rey refleja una obstinación que conduce a la ruina. Sin embargo, esta misma obstinación,
cuando está guiada por la arete, excelencia, puede llevar al heroísmo y la inmortalidad en la memoria colectiva. Obstinación en la literatura épica y los arquetipos heroicos. La obstinación ha sido un tema recurrente en la literatura épica, donde los héroes enfrentan desafíos aparentemente insuperables. Estos relatos no solo reflejan las aspiraciones humanas, sino que también sirven como modelos de conducta. La Odisea. Obstinación como resistencia al destino. En la Odisea de Homero, la obstinación de Ulises por regresar a Ítaca es el motor de toda la narrativa. A lo largo de su viaje, Ulises enfrenta a dioses, monstruos y tentaciones que pondrían a prueba incluso al más fuerte de los hombres. Su obstinación no solo es una virtud personal, sino también un acto de amor hacia su hogar y su familia. Sin embargo, Homero muestra que esta obstinación debe equilibrarse con la prudencia. Cuando Ulises se burla de Polifemo tras escapar de su cueva, demuestra cómo la obstinación puede transformarse en arrogancia, atrayendo la ira de Poseidón y prolongando su sufrimiento. La literatura moderna, obstinación como resistencia social. En el siglo XX, la obstinación también ha sido un tema central en la literatura, especialmente en contextos de resistencia social. En Los Miserables de Víctor Hugo, Jean Valjean encarna la obstinación en su lucha por redimirse y proteger a los vulnerables, mientras que Javert representa una obstinación destructiva en su interpretación rígida de la justicia. Esta dualidad resalta cómo la obstinación puede ser tanto una fuerza para el bien como un obstáculo para la reconciliación y el entendimiento. Lecciones contemporáneas. La obstinación en un mundo cambiante. En un mundo globalizado y en constante cambio, la obstinación adquiere nuevas dimensiones. Las sociedades modernas valoran la adaptabilidad, la innovación y la cooperación, cualidades que pueden entrar en conflicto con una obstinación rígida. Sin embargo, la obstinación sigue siendo esencial en ciertos contextos, como la defensa de derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la resistencia a la opresión. El activismo social, obstinación como motor de cambio. Figuras como Martin Luther King Jr. y Malala Yousafzai son ejemplos contemporáneos de cómo la obstinación puede transformar sociedades. Su capacidad para perseverar frente a la violencia y la injusticia muestra cómo esta cualidad puede canalizarse hacia objetivos altruistas. No obstante, el activismo también enseña que la obstinación debe combinarse con estrategias flexibles y un diálogo constante para evitar el aislamiento o la confrontación estéril. Conclusión. La dialéctica entre obstinación y adaptabilidad. La obstinación, en última instancia, es una fuerza neutra que adquiere su valor según el contexto y los principios que la guían. Cuando está alineada con ideales nobles y moderada por la sabiduría, puede conducir a logros extraordinarios. Sin embargo, cuando se convierte en terquedad ciega, puede ser destructiva tanto para el individuo como para la sociedad. En un mundo que exige cada vez más flexibilidad y colaboración, la obstinación no debe ser descartada, sino reinterpretada como una expresión de compromiso con lo que realmente importa. Es la tensión entre mantenerse firme y adaptarse lo que define la verdadera grandeza, tanto en el individuo como en las comunidades. Este equilibrio es quizás la lección más importante que podemos extraer de la historia y la filosofía sobre la obstinación, que la victoria no siempre reside en imponerse al mundo, sino en encontrar la sabiduría para saber cuándo resistir y cuándo ceder. Si te gustó, suscríbete y comparte.